buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a las lecturas de los libros de la Ley del Uno. Estamos en el libro número 5 y último, página 27, depende cómo se vea, bueno, dice aquí 32 de 246. En definitiva, este libro lo que hace es poner todo el material personal que ellos no incluyeron en los primeros libros del 1 al 4. Debido a que pensaron que no era apropiado en aquel momento. En definitiva, están presentando este material ahora en el libro número 5 para no dejar nada fuera de la información que les dio Ra. Y es información bastante interesante. Sabemos que la idea no es enfocarnos en estos datos, porque los libros de la Ley del Uno lo que buscan es justamente el desarrollo espiritual y no quedarnos atrapados en las teorías de conspiraciones. Pero de todas maneras se presenta la información porque de la manera que yo veo las cosas sí es importante tener esta información para que no nos cause demasiada sorpresa cuando todo esto salga a la luz, y ya está saliendo a la luz, y para que estemos preparados, pero sin olvidar de que lo importante es enfocarnos en nuestro camino de desarrollo espiritual. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes, dice desde España, María Valle. Vimos en la sesión anterior, estuvimos hablando de los hombres de negro y habla de cómo son reproducciones artificiales. Lo dice Ra, quizás percibas una reproducción artificial que podría mantenerse cautiva durante un breve periodo, aunque también tiene la capacidad de desaparecer. Está hablando de los hombres de negro en general. Ya lo leímos anteriormente, pero estamos repasando. Ellos hicieron la pregunta también acerca de si eran errantes, y Ra les confirmó que sí, a todos ellos están haciendo una misión. Y ya vimos en material anterior también que ellos tuvieron vidas anteriores juntos justamente para prepararse para esta misión que estaban haciendo, que llevaron a cabo y que están llevando a cabo todavía ese grupo. Jim McCarthy es el único que está vivo hasta donde yo tengo entendido. Y se prepararon en otras vidas para esta. Así que quién sabe para qué nos estaremos preparando en esta vida. O quizás ya nos preparamos anteriormente y estamos ahora rindiendo los frutos de esa preparación. El fragmento número 6, sesión número 15, del 30 de enero de 1981, Jim comienza diciendo: de todas formas, nuestra curiosidad retornaba periódicamente, y una vez más vemos la importancia de mantener el propio libre albedrío, sin alterar la experiencia de encarnación actual con excesiva información sobre experiencias anteriores. Las meditaciones y las vidas tienden a ser, las meditaciones y las vidas tienden a ser más eficaces si permanecen centradas en el punto en el momento actual. Eso es bastante común del mundo espiritual, el hecho de que debemos concentrarnos en el ahora, en el aquí y el ahora. Por supuesto, hay personas que arrastran asuntos de vidas pasadas, o pasado por decirlo de alguna manera, y recurren a este tipo de terapias de regresión para solucionar esas cosas. Entonces, dice Carla, hemos pasado algunos momentos de nuestras vidas pensando sobre quién sería de quinta densidad y quién de sexta, pero nunca ha estado claro, ni tampoco es que hayamos profundizado mucho en el tema, dice. Sesión 15 del 30 de enero de 1981. El interrogador dice: puesto que somos errantes, ¿es posible que nos digáis algo sobre cuál fue nuestra última densidad? ¿De qué densidad procedemos? Y Ra le dice: examino a cada uno de vosotros y me parece aceptable compartir esa información. Los errantes presentes en esta sesión proceden de dos densidades. Una es la quinta densidad, esto es, la de la luz; la otra la densidad del amor-luz o unidad, que es la sexta. En cuanto a precisar la densidad de la que procede cada uno, advertimos que ello es una transgresión a vuestro libre albedrío. Por lo tanto, indicamos solamente esas dos densidades que están armoniosamente orientadas hacia el trabajo en unidad. Dice el fragmento 7, sesión 16, del 31 de enero de 1981, y comienza diciendo Jim:
El siguiente material es relativo a las motas plateadas, está entre comillas. Esas curiosas, pequeñas y brillantes partículas de lo que parecían rectángulos plateados y que surgían ocasionalmente sobre nuestro cuerpo o a nuestro alrededor cuando hablábamos de cuestiones de naturaleza metafísica. Por lo visto, cuando nos hallábamos sobre una pista de pensamiento que nuestro subconsciente percibía como correcta, recibíamos una señal de esa certeza bajo la forma de motas plateadas. Parece ser que hay muchas otras formas en que pueden recibirse tales confirmaciones subconscientes de la idoneidad de nuestros pensamientos o acciones. La más común, sin duda, es esa impresión de certeza que brota desde nuestro interior cuando nos hallamos sobre la pista correcta o cuando recibimos información útil de naturaleza espiritual. También en el grupo hemos hablado de las sincronicidades y cómo aparecen ciertos elementos cuando estamos en el camino correcto. Aquí vemos que para su grupo aparecían motas plateadas sobre ellos o a su alrededor cuando estaban en el camino correcto. Hemos hablado entonces de que las señales están ahí si las sabemos interpretar. Dice Carla, la toma de conciencia de este método de retroinformación sugerida a manos del destino es de las más útiles para todo aquel que sigue un camino espiritual. El mundo natural parece muy dispuesto a la producción de sincronicidades significativas a nivel subjetivo. Una vez que el buscador percibe la presencia de estos signos y comienza a buscarlos de manera consciente, puede influenciar la creación de otros signos subjetivos, hasta que llega el momento en que una significativa coincidencia parece tener una presencia constante en su vida. Ciertamente esas señales siempre me han parecido reconfortantes y fortalecedoras. Más confirmación recibimos acerca justamente de las sincronicidades y como muchas personas que están en el camino del despertar de la conciencia ven constantemente números duplicados, ¿verdad? El 1-1, 1-1, el 2-2, 2-2 o en mi caso la combinación del que era mi número de empleado como lo puse en el grupo, ¿verdad? Y eso constantemente se da cuando voy a realizar alguna actividad del tipo espiritual. Entonces entiendo que esto funciona así. Sesión 16 del 31 de enero de 1981. Dice el interrogador: ¿podéis hablarnos de las partículas plateadas que hemos hallado en ocasiones sobre nuestros rostros o en cualquier otro lugar? Y dice Ra: esos elementos de los que habláis son la materialización de una señal de orientación subjetiva que indica a un complejo mente, cuerpo, espíritu y no a otro un significado de naturaleza subjetiva. Dice el interrogador: ¿quién crea esas partículas plateadas? Y dice Ra: imaginad, si queréis, el creciente potencial para el aprendizaje-enseñanza. En algún punto se mostrará un signo que indica la idoneidad o la importancia de dicho aprendizaje-enseñanza. La propia entidad, en cooperación con los planos interiores, crea cualquier señal que sea la más comprensible o perceptible para sí misma. Creo que más claro, imposible. En definitiva, lo que le está diciendo es que cuando estás en el camino correcto, la propia persona, en cooperación con los planos interiores, crea cualquier señal que sea la más comprensible o perceptible para sí misma. Entonces, no tiene que ser igual para todos. Cada uno va a recibir esa señal de manera que la pueda comprender, justamente. Por eso yo, al ver repetidamente ese número, me llamó la atención y después entiendo que me sirve como guía personal, ¿verdad? Para saber que estoy en el camino correcto. Y justamente es una manifestación propia en cooperación con los planos interiores. Vivimos en un mundo mágico, energético, donde es posible la creación de cualquier cosa. Dice el interrogador: entonces, entiendo que esto lo hemos creado nosotros mismos. Y dice Ra: las entidades no crean esos elementos de manera consciente.
los crean las raíces del complejo mental al alcanzar la comprensión de la infinidad inteligente. Ahí está. No lo estás haciendo conscientemente, pero eres tú también, en definitiva. A ver quién anda por aquí. Saluda a María, Ninosca, hola, buen día, ¿cómo estás? Ana Elena, hola. Y dice María, ¿qué opináis? En quinta alta y en sexta densidades es posible que no haya individualidad. La individualidad sí va a existir. El asunto es que a partir de la cuarta densidad se forma una conciencia colectiva. Cuando estás dentro de esa conciencia colectiva te sientes parte de una unidad. Y de ahí en adelante, ¿verdad? De todas maneras, existe todavía una individualidad. Existe una conciencia, aunque que incluso he estado repasando ciertos materiales y habla de que cuando este cierto fragmento de esta conciencia colectiva sale de ese grupo se siente como un individuo, pero cuando vuelve se siente parte de uno. Y así es como lo describe, ¿verdad? Cuando sale quizás a encarnar a algún otro lugar, se siente como un individuo y cuando vuelve se siente parte de una unidad. Graciela Fernández anda por aquí también, hola, hola. Entonces, seguimos. Fragmento 8, sesión 17, 3 de febrero de 1981. Eso quiere decir conciencia colectiva, así es. Dice Jim, antes de cada contacto con Ra, llevábamos a cabo una meditación que era nuestra forma de sintonización, es decir, de convertirnos en uno en nuestra aspiración a servir al prójimo. Con frecuencia, durante la meditación, Don tenía la impresión de que debía añadir alguna pregunta a la lista de cuestiones sobre la que nos habíamos puesto de acuerdo la noche anterior. En la sesión 17, tal impresión le llegó a propósito de un cráter hallado en la región de Tunguska, Rusia, que, según se especula, fue provocado por un ovni que se estrelló en la zona o por un meteorito de grandes dimensiones, en el año 1908. Se especula también que algunos científicos de la Unión Soviética se interesaron por la posibilidad de vidas en otras partes de la galaxia y del sistema solar como resultado de su investigación sobre este cráter y su posible origen. Tras preguntar sobre ese cráter y continuar con preguntas relativas al desarrollo de la energía nuclear en la Tierra, así como sobre el extraño y escasamente registrado fenómeno de la combustión espontánea de un ser humano, Don determinó que esa línea de preguntas era de escaso valor. Con su permiso. Y dice Carla al respecto. Donald era un científico y nunca pudo aceptar completamente que Ra no estuviera en posición de hablar con nosotros sobre fenómenos mensurables. Lo que había traído a Ra a nuestro grupo era un verdadero deseo de ofrecer material que no fuera efímero, y ese deseo promovió nuestras sesiones. Cuando nos alejábamos de ese nivel de información, Ra solía recordarnos sutilmente que volviéramos al camino principal. Nos decía que vigiláramos nuestros ajustes. Al principio tomábamos ese consejo muy literalmente y pensábamos que se refería a los artículos dispuestos sobre el altar y al modo de colocarlos en la posición más correcta. Después, deducimos que estaba evaluando nuestras preguntas, no la posición de la Biblia y la vela. Cabe resaltar que todo lo que es mensurable es igualmente efímero. El espíritu humano, la fuerza del amor creativo, la esencia de la creación, esas cosas son inmateriales, inhallables, no humenales, nunca había leído esa palabra, no humenales, siempre sentidas y nunca penetradas por nuestro intelecto, ávidos de hechos. Pero las captamos viviendo con un corazón abierto y hablando sobre ellas con fuentes como las de Ra, Kuo o otras energías y esencias universales o exteriores. Los guías personales y otros maestros de los planos interiores de nuestro planeta tienen mucho más margen de acción para ofrecer información personal con independencia de cuándo encarnarán por última vez. Es mejor acudir a ellos para obtener información sobre la propia salud y otros temas concretos,
y dejar a las fuentes externas, como nuestras fuentes de la Confederación, las preguntas que trascienden el espacio y el tiempo. Si dentro de 10.000 años esas mismas preguntas son menos importantes que ahora, entonces, con toda probabilidad, no son preguntas universales. Esto es interesante también, ¿verdad? El material que es bueno material bueno ahora y dentro de 10.000 años. Pero si hablamos de ovnis únicamente, eso no se considera como material universal y no es el objetivo de este grupo. Sesión 17 del 3 de febrero de 1981. Dice el interrogador: durante la meditación me ha venido a la cabeza una pregunta sobre el cráter hallado en Rusia, en la región de Tunguska, creo. ¿Podéis decir qué es lo que causó ese cráter? Y dice Ra: lo ocasionó la destrucción de un reactor de fisión. Interrogador dice: ¿de quién era ese reactor? Y Ra le contesta: se trataba de lo que podríais llamar un dispositivo a control remoto, enviado por la Confederación, que quedó inservible. Se trasladó a una zona donde su destrucción no se interpusiera a la voluntad de los complejos mente-cuerpo-espíritu. Después se hizo detonar. Y dice el interrogador: ¿para qué se trajo aquí? Y Ra le dice: estaba destinado a recibir diversas señales de vuestros pueblos. En aquella época estabais comenzando a trabajar en un ámbito más técnico. Teníamos interés en determinar el alcance y la rapidez de vuestros avances. Ese dispositivo de control remoto estaba alimentado por un sencillo motor de fisión, como lo llamaríais. No del tipo que conocéis actualmente, sino de dimensiones muy reducidas. Aún así, tiene el mismo efecto destructor sobre las estructuras moleculares de tercera densidad. Como dejó de funcionar correctamente, nos pareció que era mejor escoger un lugar para su destrucción, en lugar de intentar recuperarlo, pues la probabilidad de llevar a cabo esa maniobra parecía sumamente reducida. O sea que ellos han estado siempre y están hasta el día de la fecha y estarán, creo, monitoreando nuestras actividades en general, ¿verdad? Como humanidad monitorean cada uno de nuestros avances y toda nuestra situación económica, tecnológica, política en general, ¿verdad? Dice el interrogador: ¿su peligro residía a la vez en su explosión y en su irradiación? Y Ra le dice: en ese dispositivo hay muy poca radiación, tal como la conocéis. Sí que hay cierta radiación localizada, pero de tal manera que no se desplaza a la deriva con los vientos como ocurre con la emisión de vuestras armas, algo primitivas. Dice el interrogador: creo que los análisis han detectado muy poca radiación en los árboles de la zona. ¿Esos bajos niveles de radiación se deben a lo que acabáis de explicar? Y Ra le dice: así es. La cantidad de radiación está muy localizada. Sin embargo, la energía que se libera es lo bastante poderosa como para causar problemas. Dice el interrogador: entonces, ¿fue la Confederación responsable de que la Tierra recibiera la energía nuclear? Y Ra le contesta: de ese punto no se puede juzgar cuál es la causa. La ecuación básica que precedió a ese trabajo se presentó a través de un errante dedicado al servicio del planeta. No se pretendió que su trabajo se convirtiera en la base para instrumentos de destrucción, ni se ofreció con ese fin, ¿verdad? Pero todo lo que agarramos lo queremos convertir en armas, en definitiva. El interrogador dice: ¿podéis decirme quién fue el errante que halló la ecuación? Y Ra le dice: esa información no entraña riesgo, pues esa entidad ya no está en vuestra tercera densidad planetaria. Esa entidad tenía el complejo vibratorio de sonido Albert. Me imagino que ha sido Albert Einstein, ¿verdad? El interrogador dice: ¿esa es la razón de lo que llamamos combustión espontánea de seres humanos? Y dice Ra: no es correcto. Y el interrogador le dice: ¿podéis indicar qué causa ese fenómeno? No sé si están al tanto, pero han habido casos de combustión espontánea de personas, ¿verdad? Personas que se encienden, en definitiva, y no se ha llegado a la explicación de por qué. Vamos a ver qué dice. Dice: soy Ra, imaginad si os parece un bosque.
Un árbol es alcanzado por un rayo, se quema. El rayo no alcanza en ningún otro punto. El resto del lugar no se quema. Ocurren hechos aleatorios que no tienen que ver con la entidad en sí, sino con el fenómeno de las ventanas, entre comillas, del que ya hemos hablado. Y dice el introductor, ¿se produce siempre con el mismo tipo de entidades o con entidades aleatorias? Esta suposición es la correcta. En definitiva, parece que hubieran ventanas de energías que afectan a ciertas personas, ¿no? Eso es lo que yo entiendo con lo que dice aquí. Dice el fragmento 9, sesión 18 del 4 de febrero de 1981. Y comienza hablando Jim. Dice, al comienzo de la sesión 18, en respuesta a una pregunta general que planteó Don, relativa a la información que el contacto Ra transmitía a nuestro grupo, Ra, y dice entre comillas, se chivó inocentemente sobre algo que había hecho Carla. Un buen amigo suyo le había ofrecido la oportunidad de experimentar los efectos del LSD, que es una droga, que nunca había probado hasta entonces. Lo probó 2 veces a comienzos de febrero de 1981, como un medio de programación para tratar de alcanzar una experiencia de unidad con el Creador. Pero no quería que Don tuviera conocimiento de esas experiencias, pues sabía que él estaba totalmente en contra del uso de cualquier sustancia ilegal en cualquier momento, y especialmente durante el periodo en que nuestro grupo estaba trabajando con el contacto Ra. En una sesión posterior, Ra sugirió que esas 2 experiencias habían sido dispuestas por entidades negativas que hacían un seguimiento de nuestro trabajo con Ra, con la esperanza de que la capacidad de Carla de servir a ese contacto pudiera verse entorpecida. Como resultado de esta sesión particular, los 3 decidimos que no volveríamos a hacer uso de ninguna sustancia ilegal mientras tuviéramos el privilegio de trabajar con el contacto Ra, de forma que no pudiera aparecer ninguna fisura en nuestra armadura de luz, que tuviéramos que subsanar, y para que el contacto Ra no se viera nunca asociado al uso de ningún tipo de droga. La información sobre Aleister Crowley se explica por sí misma y subraya una vez más la cautela que debe ejercer todo buscador para ir avanzando de manera equilibrada a lo largo de sus centros energéticos. No tengo idea de quién es Aleister Crowley o cuál fue su experiencia. Pero seguimos, dice, por casualidad, unas sesiones antes habíamos descubierto que las relaciones sexuales favorecían las energías vitales de Carla durante el estado de trance e incrementaban la duración de la sesión si se habían mantenido la noche anterior. Así, al finalizar la sesión 18, cuando Don preguntó cómo podríamos evitar mayores dificultades en el contacto, Ra confirmó esa ayuda que habíamos descubierto que proporcionaba la relación sexual. Descubrimos también que dedicarla conscientemente al servicio al prójimo a través del contacto Ra incrementaba sus efectos beneficiosos. Carla dice, cuando era una joven universitaria nunca reuní ni pasé mi tiempo con alguien que fumara marihuana o consumiera LSD, ni ninguna otra droga. Las personas que me rodeaban experimentaban con ello, pero a mí nunca me ofrecieron probarlo. Era la época de los jóvenes, de las flores y los altos ideales, una época maravillosa en la que ser joven. Los hippies reinaban, pero yo era solamente una representante honoraria de ese movimiento, pues estuve trabajando a lo largo de toda esa década. En 1981 tenía 38 años, cuando un viejo amigo me ofreció probar el LSD. Me hizo gracia y me apeteció probarlo, pues durante mucho tiempo había sentido curiosidad por ver los efectos de esa sustancia tan popular que producía en la mente. Durante la prueba disfruté profundamente de la experiencia. Probé el LSD 2 veces y me pareció que producía en mí el maravilloso efecto de acentuar el sentido de integridad de las cosas bajo la influencia benigna. Desde entonces he escuchado de mucha gente que mis experiencias decididamente positivas con el LSD fueron más bien atípicas, pues la mayoría había sufrido al menos pequeñas alucinaciones, se había alejado de la realidad consensuada o incluso había tenido una experiencia negativa, un bajón o un mal viaje. Así que,
O bien fui muy afortunada, o bien mi subconsciente estaba mejor asentado en su piel que el de los otros. Pero prefiero pensar que simplemente tuve suerte. Ni qué decir tiene que no me gustó saber que Ra había desvelado alegremente mi secreto a Don. Por encima de todo, valoraba su opinión, y a él no le gustó nada saber que había probado sustancias ilegales. Pero no me sentí ni me siento culpable, ni tampoco me avergüenzo por haber satisfecho mi curiosidad bajo circunstancias tan seguras como pude. He probado también cigarrillos y alcohol, ambas sustancias altamente adictivas, pero bebo muy raramente y nunca fumo. Sin embargo, en la cocina empleo muchos licores, pues suelen aportar deliciosos aromas cuando se añaden a la armonía de los alimentos cocinados, dice Carla. Una vez satisfecha mi curiosidad, seguí adelante. La libertad para esto, para saber lo que hay allá afuera, es valiosa para mí si no se abusa de ello. La moderación parece ser la clave. Pero recordemos, como dijo anteriormente, que el mismo ofrecimiento de la droga fue provocado por entidades negativas. Dice Carla: guardo muy buenos recuerdos de cuando le leí a Don la autobiografía de Aleister Crowley. A él no le gustaba leer, por lo que yo le leía frecuentemente. Una vez que nos adentramos en la obra de este hombre extravagante y brillante, nos fascinó. Crowley era un buen escritor, con independencia de lo que su polaridad le hubiera llevado a tantear. Nuestro poema favorito era una rima perfectamente morbosa que escribió cuando era un niño precoz. Comienza diciendo, y va a leer la rima. Sobre su cama de hospital ella yace, pudriéndose día y noche, pudriéndose una y otra vez. Cierra comillas. Dicho esto, quizá el lector vea por qué este personaje se convirtió en un excéntrico, aunque siempre interesante. No me parece interesante, pero bueno, cada uno con sus gustos. En mi afán por adaptarme a las exigencias de la vida en pareja con Don, me hice adepta al relativismo ético, una práctica que parece siempre proponer nuevos retos. Don deseaba permanecer célibe y en continencia, lo que se me hizo obvio a los 6 meses de nuestra unión, en 1968. Siempre he dicho que su incapacidad para oponerme resistencia durante aquellos primeros meses de vida en común ha sido el mayor halago que he recibido jamás. Tras debatir esa cuestión entre nosotros, intenté llevar yo también una vida de continencia durante algo más de 2 años, antes de llegar a la conclusión de que no estaba hecha para eso. Don decidió también que no debíamos casarnos. Esto implicaba para mí una relación basada en una comunión metafísica antes que física. Siempre lógica, le sugería a Don un acuerdo. Le avisaría antes de entablar relación con un amante y también cuando lo dejara. Entre tanto, no era necesario discutir el tema. Eso evitaría que llegara a sus oídos por terceras personas. Como estaba en vuelo la mitad del tiempo, no me era difícil encontrar el momento para las relaciones amorosas. Mi amante, durante la mayor parte del tiempo que Don y yo tuvimos juntos, 10 de los 16 años, fue uno de mis mejores amigos, muy leal, que conocía desde la universidad. Habíamos pensado en casarnos anteriormente y después descartamos esa idea, pero mantuvimos una estrecha relación. Acordó venir a verme alrededor de una vez al mes, pero puse fin a nuestros encuentros cuando comenzó a desear que nuestra relación llegara más lejos, y de nuevo guardé continencia durante prácticamente 4 años antes de conocer a Jim. Cuando Jim comenzó a asistir al grupo, finalmente nos unimos más y se convirtió en mi amante, dice Carla. Todo esto ocurrió en mutua buena fe entre Donald y yo. Él se sentía verdaderamente feliz de que yo tuviera estas relaciones que no destruían nuestra armonía. Sin embargo, con el tiempo y tras la muerte de Donald, llegué a la conclusión de que mi relación con Jim, especialmente en su aspecto de relación sexual, martirizó a Don a un nivel superior al del umbral de su conciencia o de la mía. Dudo de si alguna vez reconoció esa emoción o si se dio cuenta de ella. Ciertamente, nunca percibí ningún indicio de ello y soy una persona perceptiva, capaz de captar
los matices de las emociones. Pero él debió sentir esas cosas, y ello le llevó finalmente a perder la fe en mi lealtad, y aquella duda totalmente errada fue la fisura de su armadura de luz lo que finalmente provocó su muerte, dice aquí. En definitiva, esa era la relación que tenían entre ellos. Voy a seguir adelante buscando un poquito más del material y no tanto de la vida de ellos, que creo que en este caso no nos aporta tanto. Esas son las páginas de la 37 a la 41, por si alguien lo quiere saber. Y voy a pasar a la sesión 18 del 4 de febrero de 1981 y vamos a dejar entonces las zonas privadas para ellos. O para los que quieran saber más. Dice el interrogador: anoche pensaba que si yo ahora mismo estuviera en el lugar de Ra, la primera distorsión de la ley del uno podría hacer que mezclara algunos datos erróneos con la información veraz que estuviera transmitiendo a este grupo. ¿Lo hacéis? Y Ra le dice: no lo hacemos deliberadamente. Sin embargo, va a haber confusión. Los errores que han ocurrido se deben a la variación ocasional del complejo vibratorio de este instrumento, o sea, la voz, motivados por la ingestión de una sustancia química. No tratamos en este proyecto particular de crear información errónea, sino de expresar en el entorno limitado del sistema de vuestro lenguaje el sentimiento del misterio infinito de la creación en su infinidad infinita e inteligente. Y aquí comienzan a hablar, porque cuando le habla acerca de esta sustancia química, el interrogador empieza a hacer las cuentas hasta que llega a la conclusión y Ra le dice que Carla había tomado LSD, ¿verdad? Y que esto estaba afectando el contacto en definitiva. Y el contacto fue afectado por esa ingestión de LSD por un par de meses. En definitiva, seguimos y hablan acerca del tema. En definitiva, vamos a continuar. El fragmento número 10 de la sesión 21 del 10 de febrero de 1981. Shin comienza diciendo: cuando estábamos haciendo los preparativos para recibir al Dr. Puharich en nuestro círculo de trabajo con Ra, se nos recordó que de nuestro requisito previo de la armonización en la vida personal, necesaria para todos los participantes en el contacto. Dice Carla: lo cierto es que Andrihad nunca llegó a visitarnos aquí, en Kentucky. Cabe resaltar que Ra respondía frecuentemente a nuestras preguntas apelando a la ley de la confusión. Para Ra no podría recalcarse lo suficiente la importancia primordial en la ética personal, de permitirnos que cada persona realice su propio aprendizaje y cometa sus propios errores. Sesión 21 del 10 de febrero de 1981. Dice el interrogador: Andrija Puharich nos visitará durante este mes. ¿Es posible que lea el material no publicado sobre la sanación? Y dice Ra: la entidad de la que habláis tiene conocimientos de ese material en su memoria consciente, aunque de forma algo alterada. Por lo tanto, no hay ningún peligro en dejar que conozca ese texto. No obstante, pedimos que el complejo mente-cuerpo-espíritu, de nombre Henry, se prepare lo suficiente mediante la meditación, la contemplación o la oración antes de participar en estas sesiones. Por el momento, como hemos dicho anteriormente, ese complejo mente-cuerpo-espíritu no ha alcanzado la distorsión vibratoria adecuada. Y dice el interrogador: ya había decidido excluirlo de estas sesiones y pensaba únicamente dejarle leer el texto. Otra cosa que he observado en el material tal como existe ahora mismo es que hay una frase concreta que le permitirá comprender quién creo que era Spectra realmente. Creo que es mi deber apartarlo de su conocimiento para preservar el mismo libre albedrío que habéis tratado de salvaguardar al no nombrar el origen del contacto Spectra en Israel. ¿Estoy en lo cierto? Y dice Ra: esa es una cuestión que queda a vuestro propio criterio.
Imaginaba que dirías eso, le dice el interrogador. En definitiva, el libre albedrío es muy importante en todos estos temas. Fragmento 11 de la sesión 22 del 22 de febrero de 1981. Jim comienza diciendo: la mayoría de la información personal de la sesión 22 se explica por sí misma. La oración de la que habla Ra en relación con Carla es la oración de San Francisco, que ha utilizado como su propio mecanismo de sintonización personal desde que comenzó a canalizar en 1974. También mejora la sintonización realizada por el grupo de apoyo y se reza siempre mentalmente antes de cada sesión, ya sea telepática o de trance. Las limitaciones que menciona Ra en la segunda respuesta hacen referencia a la artritis reumatoide de Carla, que parece ser que escogió antes de la encarnación para que le proporcionara un foco interior para su trabajo de meditación, en lugar de facilitar la expresión externa que hubiera podido disipar la orientación interior. Vemos así que no todas las discapacidades pueden ceder a los esfuerzos sostenidos de los sanadores, y que cuando una enfermedad no responde a ningún esfuerzo de sanación, entonces cabe preguntarse qué oportunidades de aprendizaje y de servicio abre esa enfermedad para la persona. Importante este tema, ¿verdad? Porque hemos hablado de la sanación, de las enfermedades, de cuál es el motivo de las enfermedades en general. Y dice, el propio Ra mencionó en la última frase que la aceptación de sus enfermedades y limitaciones atenuaría el sufrimiento que le infligía. Y dice Carla, ha sido decididamente extraño pasearme entre aromas que no tenían un origen definido. Me ha parecido a todo lo largo de este periodo que me hacía cada vez más sensible y cada vez menos vibrante como ser humano. Estoy segura de que la pérdida constante de peso ha reforzado la sensación de Alicia en el País de las Maravillas. Hoy en día mi vehículo físico, dice Carla, sigue siendo muy sensible. No obstante, mi cuerpo, que una vez fue menudo, ha pasado de una talla de adolescente a la talla grande que usa en la actualidad y ha aumentado al doble de peso que el más ligero alcanzado durante el contacto. Solo por dar una idea de lo que para mí es normal, solía pesar entre 52 y 54 kilos y así año tras año. Mi aspecto era bastante normal con ese peso. Ha sido interesante experimentar las diferencias de peso con las que he tenido que vivir en un vehículo más o menos corpulento. Uno se sentía más fuerte cuanto más peso llegara a tener. Me ha sorprendido constatarlo, pues pensaba que un peso más ligero haría sentirse a las personas más tonificadas y vital. Por eso es fácil de entender por qué en Norteamérica nos permitimos con tanta frecuencia comer hasta llegar a estar obesos. Nos hace sentir bien, aunque habría que ver si eso alarga la vida, dice. Bueno, vamos a seguir por aquí. Dice, vamos a dar un saltito, ella sigue hablando de su vehículo físico. Sesión 22 del 10 de febrero de 1981, el interrogador dice, el instrumento desea formular un par de preguntas. Quisiera saber por qué percibe un olor a incienso varias veces al día y en lugares diferentes. Y dice Ra, este instrumento ha dedicado una vida al servicio. Ello ha traído a este instrumento hasta esta confluencia de espacio-tiempo con la distorsión consciente e inconsciente hacia el servicio, y además con la distorsión consciente hacia el servicio mediante la comunicación. Cada vez que llevamos a cabo este trabajo, la distorsión vibratoria de nuestro complejo de memoria social se articula más firmemente con las distorsiones inconscientes de este instrumento hacia el servicio. Así pasamos a ser una parte del complejo vibratorio del instrumento. Está como fusionando. Y él una parte de nosotros. Esto ocurre a nivel inconsciente por el que la mente desciende hasta las raíces de la conciencia que podría llamar cósmica. Este instrumento no es consciente de ese lento cambio de articulación del complejo vibratorio. Sin embargo, a medida que la dedicación continúa a ambos niveles y prosiguen las sesiones, el inconsciente emite señales de manera simbólica. Como este instrumento tiene un sentido del olfato sumamente agudo, esa asociación tiene lugar de manera inconsciente y la entidad percibe la forma pensamiento de ese aroma. Qué interesante todas las capacidades que tiene nuestro cuerpo a nivel inconsciente, ¿verdad? Y cómo las llevamos a nuestro nivel consciente y no tenemos idea de por qué ocurre.
Dice el introductor, en segundo lugar quisiera saber por qué se siente más saludable ahora que ha empezado estas sesiones y cada vez mejor a medida que pasa el tiempo. Y dice Ra, ello está en función del libre albedrío de la entidad. Durante muchos de vuestros años, esta entidad ha rezado cierto conjunto de complejos vibratorios antes de abrirse a la comunicación, antes de alcanzar el estado de trance. Esta oración ha permanecido en la parte consciente del complejo mental y aunque útil no ha sido tan eficaz como su consecuencia, que llega directamente al nivel inconsciente, afectando así más profundamente a la comunicación del complejo espiritual. Además, gracias a este trabajo, la entidad ha comenzado a aceptar ciertas limitaciones que se impuso a sí misma con el fin de disponer el escenario para servicios como los que lleva a cabo actualmente. Ello también favorece el reajuste de las distorsiones del complejo físico al dolor. Bien, entonces vamos a dejar la lectura por aquí hoy para no hacerla más larga y vamos a continuar mañana leyendo estos fragmentos de información personal. Vamos a ver qué dice aquí. María dice, Alistair creo que fue el creador de una secta, me pareció, de corte satanista. Buenos días, dice Isabelda. Bueno, no sé, la verdad que no lo tengo registrado a este señor y bueno, por lo que escribe allí no me parece demasiado interesante. Pero bueno, chicos, gracias por estar por aquí. Espero que sirva de algo la lectura. Quizás por ahí en algún momento aquellos que no pueden leer encuentran los videos en YouTube y los escuchan también. Y entonces hacemos uso de esta herramienta lo mejor posible. Les mando un beso grande, que pasen bien. Y mañana voy a anunciar la lectura, pero va a ser más tarde ya que tengo que trabajar. Les mando un abrazo, que pasen bien. Chau, chau.